Bienvenidos a la ponencia Cáncer de páncreas, diagnóstico y tratamiento, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas. Contamos para ello con el doctor Alfredo Carratomena, catedrático en la Universidad de Alcalá y jefe de servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues doctor, ¿ya tiene para mostrarnos la presentación? Es un placer para mí estar aquí con ustedes un año más. Voy a iniciar mi alocución dándole las gracias al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, a la Junta Directiva encabezada por Begoña Barragán, por su amable invitación y sobre todo felicitarles por esta gran iniciativa que es de muchísima ayuda para todos. El tema que voy a tratar es el cáncer de páncreas, que es uno de los tumores con mayor letalidad de todos los existentes. Si ven ustedes, el páncreas está ubicado en una zona difícil de palpar, por no decir imposible, está detrás del estómago, del colon, en la zona detrás del abdomen superior, y ha afectado a múltiples personas que todos ustedes conocen y que ven en la diapositiva. Parece que es una enfermedad de los tenores. Aquí tenemos a Pavarotti y a Alfredo Kraus y tenemos pues múltiples personajes de la televisión, del cine. Aquí tenemos a la última víctima famosa, que fue la jueza del Supremo de Estados Unidos de América, que ha sido recientemente reemplazada, que murió por un cáncer de páncreas y que fue una mujer que luchó mucho por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Y, como no, Steve Jobs, que también, por abandonar el tratamiento e irse a la India a buscar remedios paramédicos, pues murió de su cáncer de páncreas sin posibilidades de poder encontrar una solución. Como ven, la incidencia de la enfermedad del cáncer de páncreas es muy parecida tanto en hombres como en mujeres y pues tiene un pico en los 60-70 años de edad de incidencia. Nosotros estamos pues entre los países que tienen una incidencia de cáncer de páncreas mayor de todo el mundo civilizado. Y aquí, en esta parte inferior derecha, les quiero mostrar que cuando se diagnostica el cáncer de páncreas ya diseminado, los supervivientes a los 5 años no superan el 3%. Cuando es una enfermedad regional, pero sin metástasis a distancia, los supervivientes a 5 años no superan el 12% y solo un tercio de aquellos que están localizados, que se pueden operar y que reciben tratamientos médicos, pues pueden sobrevivir a los 5 años de edad. Esto nos muestra que hay un terreno muy largo por conquistar a esta enfermedad y mucho espacio de mejora. Y podemos mejorar, por supuesto, diagnosticando antes a los pacientes. Estas son las estadísticas de Europa. Tenemos pues más de 100.000 casos en Europa nuevos. Es no la cuarta, ya es la tercera causa de muerte por cáncer en Europa, porque aunque sea 5 veces menos frecuente que el cáncer de mama ya causa menos muertes que el cáncer de páncreas. El cáncer de mama no llega a 100.000 mujeres muertas por cáncer de mama en Europa, y el cáncer de páncreas ya sobrepasa los 100.000 fallecidos por cáncer de páncreas. Es una enfermedad que desgraciadamente se diagnostica tarde y los factores de riesgo pues son la edad.
que, como les dije antes, a los 60, 70 años es cuando se produce el diagnóstico. El que haya una diabetes repentina a esas edades que no esté asociada con una ganancia de peso, porque como saben, la obesidad está asociada a una resistencia a la insulina y consecuentemente a una diabetes. Pero si no es una persona que haya ganado peso, el que aparezca de repente una diabetes sin antecedentes familiares, etcétera, nos tiene que hacer pensar que puede haber por ahí detrás un cáncer de páncreas. El fumar cigarrillos, el sobrepeso y la obesidad, la inflamación crónica del páncreas con una pancreatitis crónica, a veces relacionada con el alcohol, a veces de una manera heredada, o familias en las que hay una agregación de cáncer de páncreas, son factores de riesgo para tener en cuenta cuando una persona acude a la consulta y tiene alguno de ellos y muestra alguno de los síntomas, como por ejemplo que se ha puesto amarillo, que tiene ictericia, que tiene alguna trombosis en las piernas o en alguna vena, que tiene dolor en la espalda. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de páncreas generalmente invade los nervios que salen de la columna vertebral y ocasiona dolor en la espalda y se interpreta de manera errónea inicialmente pensando que es un problema bien óseo, muscular, de artrosis o de contracturas y se pierde un tiempo precioso para diagnosticar este cáncer a tiempo. Cuando hay cambios en los hábitos intestinales y empieza a haber diarreas porque hay mala absorción, cuando hay una pérdida de peso que no está justificada porque no estamos haciendo dieta y se nos van los kilos, cuando tenemos náuseas o dolores abdominales y por supuesto, con este escenario de una diabetes que aparece en una persona sin una causa justificada. Todos estos síntomas asociados a los factores de riesgo hacen que nosotros tengamos que pensar en un cáncer de páncreas y descartarlo pronto porque es la única fórmula para poder curar a estos pacientes. Cuando la enfermedad es resecable, y esto es un escáner donde se ve el tumor rodeado de estas flechitas, esto es la vena mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica superior, estos son grandes vasos, el troncocelíaco, que no están afectados por el tumor y por tanto pueden ser resecados. La vena porta, el troncocelíaco, la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior están indemnes y el tumor se puede quitar fácilmente. Pero hay veces en que por la proximidad que tienen estos vasos, y fíjense la dificultad quirúrgica que tiene esto, por esa proximidad de los vasos que tiene, pues están afectadas. Aquí vemos que la vena mesentérica superior está medio dentro del tumor. La arteria pues casi está tocando. Y entonces hay que hacer, además de la cirugía del tumor, una cirugía vascular que tiene que hacerse en centros donde estén acostumbrados a operar este tipo de tumores. Uno no se debe operar en un centro donde operan 3 o 4 cánceres de páncreas al año. Uno tiene que ir a un centro donde mínimamente operen 15 o 20 tumores de cáncer de páncreas al año. ¿Por qué? Pues porque es una operación con mucha morbilidad asociada y una mortalidad asociada que se incrementa cuantas menos operaciones se hagan al año. Ven que hay una morbilidad de un 50% cuando se hacen de 0 a 5, que baja a un 30% cuando se hacen unas 20 operaciones al año. Es decir, los criterios de calidad de la cirugía son importantísimos porque disminuyen la morbilidad postoperatoria,
también disminuyen la mortalidad posoperatoria y esto incrementa la supervivencia de los pacientes, que no se mueren por las complicaciones del tratamiento, y también ayuda a una cirugía más completa, más radical, que no deje nada en el campo operatorio y contribuye con ello a la curación. Vemos que estos tumores, por su proximidad a los vasos, etcétera, pues tienen muchísimas posibilidades de dejar algún resto en la zona que se ha operado, o bien ya tener alguna micrometástasis que no es visible en el momento del diagnóstico, ni con técnicas de imagen ni con analítica. Y eso lo digo porque 2/3 de los pacientes que se operan recaen. Y recaer quiere decir que en el momento de la cirugía ya había células tumorales fuera del lugar donde estaba el tumor visible, el tumor primario. Y por eso los pacientes se benefician de un tratamiento quimioterápico que se da después de la cirugía. Nosotros le llamamos FOLFIRINOX, que es un acrónimo que es la combinación de 3 fármacos distintos que ha demostrado aumentar de una manera significativa la supervivencia de los pacientes después de la operación, cuando comparamos a estos pacientes con un tratamiento que es el estándar, que es la gemcitabina, que también es eficaz para los pacientes con cáncer de páncreas, pero es mucho más eficaz el FOLFIRINOX. Es un tratamiento tóxico y solo se puede poner a los pacientes que están con un buen estado físico. Si no tienen un buen estado físico, pues les damos gemcitabina. Y las guías clínicas nos dicen que debemos de considerar la posibilidad de un tratamiento previo a la cirugía. Esto es lo que nosotros llamamos tratamiento neoadyuvante. ¿Por qué? Pues porque hay series que antes de la cirugía dan el tratamiento de quimioterapia con el fin de disminuir las recaídas que antes hemos visto que eran muy frecuentes después de una cirugía, con intención curativa, y parece ser que el análisis conjunto de todas ellas o el metaanálisis pues le da una ventaja a empezar el tratamiento con la quimioterapia. Estos son análisis retrospectivos y todo lo que se demuestra retrospectivamente genera una hipótesis que se tiene que validar de manera prospectiva. Es decir, ahora hay un ensayo clínico que se está llevando a cabo donde se comienza con quimioterapia FOLFIRINOX, se opera al paciente y después se da otro paquete de tratamiento con FOLFIRINOX. Y el brazo control es cirugía de inicio seguido del tratamiento adyuvante de FOLFIRINOX. Si el brazo experimental, que es comenzar con FOLFIRINOX, incrementa de una manera también importante o significativa bajo el punto de vista estadístico la supervivencia, el estándar de tratamiento para el cáncer de páncreas resecable será iniciarlo con tratamiento quimioterápico. Y cuando ya nos enfrentamos a la enfermedad no resecable, que está localmente avanzada, invadiendo los vasos o las estructuras vecinas, o la enfermedad que ya es metastásica desde el momento del diagnóstico, esto es un hueso duro de roer. Esto es difícil. No sabemos cómo hincarle el diente porque son pacientes que, como hemos visto, están vivos a los 5 años en un porcentaje inferior al 3%. Tenemos pocos fármacos para el tratamiento del cáncer de páncreas y todos ellos, sin excepción, son quimioterápicos. No han funcionado los fármacos dirigidos a dianas específicas, como sucede en otros tumores, el Herceptin, en cáncer de mama o en el cáncer gástrico, es un ejemplo. Pues no existen fármacos dirigidos a dianas específicas en cáncer de páncreas. Y tenemos 2 tipos de quimioterapia. El doblete de nab-paclitaxel y gemcitabina, que incrementa la supervivencia
de manera significativa y el FOLFIRINOX que previamente hemos visto. Estos son los tratamientos de primera línea en localmente avanzado o paciente metastásico, y en segunda línea tenemos una combinación de irinotecan nanoliposomal combinado con ácido folínico y 5-fluoracilo, que incrementa también de manera significativa la supervivencia en segunda línea de estos pacientes. ¿Qué es lo que nos dicen también las líneas? Que debemos de hacer un análisis genético a estos pacientes. ¿Y por qué debemos de hacer un análisis genético y no solo el análisis anatomopatológico al uso? Pues porque descubrimos alteraciones genéticas que son responsables del comportamiento del tumor y que pueden hacer que el paciente se beneficie de determinados ensayos clínicos y lo pone como primera opción antes del tratamiento habitual. Es el ensayo clínico lo que se prefiere ante el tratamiento habitual, dada, en fin, los resultados que hemos expuesto anteriormente. Y cuando vemos que hay en los análisis genéticos defectos en la reparación del material cromosómico del DNA, los pacientes son especialmente sensibles a fármacos que son sales de platino y podemos utilizar esas sales de platino en ese subgrupo de pacientes que son un 24% aproximadamente y posteriormente darles un tratamiento con otro fármaco que es un inhibidor de PARP que también actúa sobre la doble hélice de DNA, de ácidos nucleicos, como complemento al tratamiento con platino. Es decir, ya podemos empezar a hacer un tratamiento más personalizado del cáncer de páncreas, al igual que si descubrimos que tiene pues, una alteración que nosotros llamamos inestabilidad de microsatélites, que quiere decir que tiene muchísimas más mutaciones y alteraciones genéticas que el páncreas normal, estos pacientes responden muy bien a la inmunoterapia y son candidatos a tratamiento inmune, pero solo un 1% de estos pacientes cumple con esas condiciones. ¿Qué estrategias tenemos prometedoras para el futuro? Pues identificar a los grupos de alto riesgo para hacerles un programa de cribado. Por el momento solo tenemos identificados como grupos de alto riesgo aquellos en los que hay una agregación familiar de cáncer de páncreas o aquellos que tienen ya diagnosticado un síndrome heredofamiliar como el cáncer de mama y ovario familiar, que también cursa con un incremento en la incidencia de cáncer de páncreas, o el melanoma hereditario familiar, que también cursa con un incremento de cáncer de páncreas, síndromes de este tipo, y a los familiares sanos que tienen más riesgo de padecer cáncer de páncreas que la población normal, ofrecerles un sistema de cribado. Nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Ramón y Cajal, llevamos 7 u 8 años haciendo el cribado a estos familiares sanos para intentar adelantarnos al diagnóstico de la enfermedad. De hecho, en más de 100 familias que estamos cribando ya hemos descubierto 4 tumores, uno neuroendocrino y 3 exocrinos que se han operado y felizmente están sanos y libres de enfermedad. Hay indudablemente dentro del cáncer de páncreas distintos tipos, porque hay tumores que viven 3 años y otros pacientes que solo viven 3 meses con su tumor. Entonces, es importante conocer la biología del tumor y agrupar a los pacientes en distintos subgrupos moleculares que permiten un tratamiento a la medida, como antes hemos visto con las sales de platino y las estrategias en aquellos pacientes que tienen defectos en la reparación del DNA cromosómico. También es importante tener en cuenta que el cáncer de páncreas es un tumor que
tiene un estroma abundante. ¿Y qué es el estroma? Pues todo aquello que no son las células propias del cáncer de páncreas. Las células epiteliales del tumor están rodeadas de fibroblastos, de macrófagos, de colágeno, de fibronectina, de ácido hialurónico, de células endoteliales, de vasos. Y todo ese entorno que está rodeando a las células puede ser hasta un 80% de todo el tumor. ¿Y por qué digo de todo el tumor si lo que lo rodea no es tumor? Porque colabora con el tumor, porque hay un diálogo entre las células tumorales y los fibroblastos que ayudan a las células tumorales a crecer y a multiplicarse, a invadir y a metastatizar. Estos son fibroblastos modificados por el tumor, igual que los macrófagos que nos tendrían que defender, pues estos macrófagos se transforman en macrófagos tipo 2 o macrófagos asociados al tumor y ayudan al tumor a viajar incluso por el torrente sanguíneo y a anidar en órganos distantes. Hay que atacar también al estroma y ya hay ensayos clínicos dirigidos en ese sentido. Por supuesto, el tratamiento inmune, que hemos visto que funciona en aquellos que tienen inestabilidad de microsatélites, y como el cáncer de páncreas es un tumor frío, que no tiene demasiadas alteraciones genéticas, mutaciones que lo hagan sensible al sistema inmune y pasa desapercibido, además de tener una barrera física por todo el estroma tan abundante que aísla a las células de cualquier contacto con las células inmunes, pues existen estrategias encaminadas a hacer llegar las células inmunes a través de antiangiogénicos que aumentan el diámetro de los vasos, normalizan los vasos tumorales haciéndolos más permeables, disminuyen la presión intratumoral para que accedan los fármacos también y a hacer más sensible al tumor a todas estas estrategias. Por supuesto, las células madre son otra diana y la microbiota, que veremos finalmente las estrategias que pueden existir y que puede ser el futuro de este tratamiento. ¿Y qué es la microbiota? Pues todas las bacterias que conviven con nosotros, que son trillones, muchísimas más que el número de células que tiene nuestro organismo. Y existen en la piel, en todas las mucosas, en el interior del intestino, en los órganos, en todos los lados, y condicionan la formación de tumores. Y condicionan también la respuesta de esos tumores a los tratamientos bien quimioterápicos o bien inmunoterápicos. Por eso, su importancia en un manejo adecuado para el futuro. Vemos aquí que en los distintos subgrupos que puede haber en el cáncer de páncreas, aquí vemos 4, hay uno que es muy diferente a los demás, que es el subtipo escamoso o basal y que tiene una supervivencia peor. Las curvas de supervivencia, estos son pacientes que van falleciendo, pues son peores que las del resto. Y este es el grupo basal o escamoso, que se caracteriza por una peor supervivencia, que tiene un estroma, esos fibroblastos, esos macrófagos, etcétera, que están más activados que el clásico, y el grado de diferenciación, que es la manera en que se parece al tejido de origen, ese tumor es muchísimo menor, es un tumor poco diferenciado, un tumor que no se parece en nada al páncreas normal, al revés que el resto de tumores de cáncer de páncreas que tienen un parecido con el páncreas normal muchísimo mayor. Y parece ser, por otra parte, que los tratamientos con ese combinado FOLFIRINOX que utilizamos para la adyuvancia son especialmente
eficaces en el subtipo inmunogénico clásico y, sin embargo, para el subtipo basal o escamoso, los tratamientos con gemcitabina y nab-paclitaxel son los de elección. Y lo vemos en estas curvas. En estas curvas vemos que cuando utilizamos FOLFIRINOX, pues va muy bien en el grupo clásico, pero va muy mal en el basal. Y, sin embargo, cuando utilizamos nab-paclitaxel, pues van prácticamente igual en los dos. Esto es algo que nosotros estamos utilizando para el tratamiento personalizado de los pacientes con cáncer de páncreas para lograr una mayor eficacia y una mayor supervivencia con una mejor calidad de vida. Estos son los defectos en el DNA que hemos considerado antes, que están ocasionados por alteraciones en genes reparadores del DNA, BRCA1-2, PALB, ATM, CHEK1-2, etc. Luego el mantenimiento con olaparib. Y ya estamos con ensayos clínicos que combinan pues, la inmunoterapia, es decir, un antagonista de una molécula que existe en el estroma de las células de cáncer de páncreas, que incrementa la presencia de los linfocitos que van a combatir el tumor, los citotóxicos, y disminuye la presencia de células que ocasionan una evasión del sistema inmune. Entonces, ese antagonismo de CXCR4 que incrementa el estado inmunitario, combinado con la quimioterapia habitual en segunda línea, vemos que ocasiona una cantidad de respuestas muy importante. Es una línea de investigación que acaba de publicarse recientemente. Y aquí les quiero llamar la atención a lo que es el tratamiento inmune en esa pequeña cohorte de pacientes, un 0,8% de pacientes son inestables, tienen defectos en la reparación del DNA y solo 5 de 600 han mostrado esos efectos. Pues bien, el estado de esos pacientes es que 4 de esos 5 están vivos, un 80% de los pacientes siguen vivos con un intervalo de 30 a 314 meses. Fíjense ustedes, un cáncer de páncreas metastásico que viva tanto tiempo. Y eso es increíble e impensable, a no ser por el tratamiento inmune que le hemos dado a estos pacientes. ¿Cómo podemos hacer para que funcione lo que no ha funcionado? Pues intentar romper las células tumorales para que liberen sus moléculas que estimulan las células que presentan los antígenos o estas moléculas tumorales y que sean reconocidas por los linfocitos que ataquen a las células vecinas del tumor. Estas son estrategias que se consiguen pues, tratando previamente con quimio, con radioterapia, con vacunas tumorales, con virus, etcétera, y posteriormente con inmunoterapia. Y este es un resumen de todas las estrategias que están haciendo ahora pues un desarrollo en nuestra cohorte de ensayos clínicos que van dirigidos a inhibir las vías de señalización que existen en el cáncer de páncreas, desde la membrana de la célula al núcleo de la célula tumoral, con inhibidores específicos, la inmunoterapia que ya hemos hablado recientemente, los ataques contra la matriz extracelular, contra esos macrófagos, contra esos fibroblastos. Tenemos también esos inhibidores de PARP y esas sales de platino que son especialmente eficaces en un subgrupo de pacientes. Y también tenemos
pues tratamientos contra el metabolismo de las células del cáncer de páncreas, que por vivir en un ambiente donde la presión es 2 o 3 veces superior a la del páncreas que le rodea y vivir en un entorno con apenas oxígeno, con hipoxemia, tienen que desarrollar un metabolismo alternativo. Y entonces, pues estos fármacos que van dirigidos al metabolismo alternativo que tienen las células tumorales no van a afectar a las normales y sí a las tumorales, y son vías de investigación que estamos actualmente desarrollando. Vamos al microbioma y vemos que puede ser responsable tanto de la producción del tumor como de su respuesta a los distintos tratamientos. Y hay multitud de especies y sabemos que cuanto más especies haya, mejor va a funcionar el sistema inmune y menos posibilidades hay de desarrollar un tumor y más posibilidades hay de que ese tumor responda al tratamiento inmune en caso de que se produzca. Y además, saber que el microbioma está compuesto de bacterias que son específicas de cada tumor. Aquí tenemos el tumor de páncreas con sus bacterias, que si vemos aquí, pues una de ellas es la fusobacteria, tenemos enterobacterias, tenemos Klebsiella, tenemos, en fin, un elenco de bacterias específicas del cáncer de páncreas que su correcto manejo nos permitiría incrementar la inmunidad dirigida contra las células tumorales, porque este tipo de bacterias está presente tanto en las células tumorales como en las células inmunitarias, es decir, en los macrófagos y en otras células inmunes. Y son específicas del tumor. Entonces, bueno, pues vemos que aquellos que tienen muchas especies de bacterias son grandes, largos supervivientes, son estos pacientes, y aquellos que tienen pocas especies de bacterias en su microbioma o en el tumor y en el microambiente que lo rodea, son los supervivientes cortos. Entonces, modulando este microbioma, podemos perfectamente cambiar la historia natural del cáncer de páncreas. Creo que es importante que colaboremos con nuestros colegas, los microbiólogos, los especialistas en enfermedades infecciosas, los biólogos moleculares, los patólogos, etcétera, y que empecemos a aprender a modificar con probióticos, con antibióticos, con dietas, etcétera, lo que puede ser un beneficio para nuestros pacientes, para conseguir una flora más rica que estimule el sistema inmune y haga que el tumor detenga su crecimiento e incluso regrese en la mayoría de los casos. Por último, comentarles el programa que tenemos vigente en nuestro hospital. Esta es la página web o el correo donde pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros para, en caso de tener cáncer de páncreas en la familia o algún síndrome heredofamiliar y que los familiares quieran hacerse pues este programa de cribado, nosotros anualmente le hacemos una resonancia magnética para evitar cualquier irradiación. Saben que la resonancia magnética es un imán tremendo que se pone alrededor del abdomen y detecta, igual que el TAC, si existe o no alguna alteración en la morfología del páncreas. Y también hacemos una ecoendoscopia, es decir, a través de la boca pues se introduce el endoscopio que llega al duodeno y se ve con ecografía el páncreas que está justo al otro lado de la pared duodenal, y si hay alguna alteración que se visualice, se pincha y el patólogo nos dirá si es normal o es anormal, y en caso que sea normal,
el Comité de Tumores de Cáncer de Páncreas, el comité multidisciplinar que está configurado por oncólogos, cirujanos, gastroenterólogos, radiólogos, patólogos, biólogos moleculares, epidemiólogos, etcétera, verá la conveniencia o no de operar a este paciente y se le comunicará la decisión a este paciente. Estamos haciendo un registro también de todas estas familias, estamos analizando genéticamente pues, las distintas vías que concurren en un cáncer de páncreas, que no es solo una, sino hay varias fórmulas para poder llegar a un cáncer de páncreas, y estamos intentando también pues, conseguir un tratamiento personalizado y adelantarnos sobre todo al diagnóstico para que los pacientes tengan más posibilidades de curación. Hemos visto, por ejemplo, que todas estas alteraciones que existen en cáncer de páncreas familiar, pues son distintas de las que existen en cáncer de páncreas esporádico. Por ejemplo, en cáncer de páncreas esporádico, las alteraciones en RAS son alteraciones muy comunes. Más del 90% de los pacientes tienen alteraciones en RAS. Y RAS es una molécula que está recientemente siendo objeto de estudio y de ataque eficaz en un subgrupo de pacientes que tienen alteraciones en el codón 12, pero no en todo RAS. Y hemos visto que solo un 20 o un 25% de aquellos que tienen cáncer familiar tienen esta alteración en el RAS, y sin embargo tienen muchísimas más alteraciones en aquellos genes que codifican o que están envueltos en la reparación de los ácidos nucleicos, de los cromosomas, del material genético, y por tanto son más sensibles a los platinos, al PAP, a todas estas moléculas que ya les he comentado. Entonces, es muy interesante conocer con detalle a qué nos enfrentamos para poder ofertar al paciente la mejor de las terapias. Nosotros hemos sido capaces ya de curar el cáncer de páncreas en ratones. El año pasado el equipo de Mariano Barbacid lo consiguió y, bueno, este ratón le está dando ánimos al paciente, pero el ratón estaba genéticamente modificado, cosa que no sucede con nuestros pacientes. Sí que hubo curaciones en ratones metastásicos, inhibiendo 2 vías de señalización, y es lo que nosotros pretendemos conseguir con la cantidad de líneas de investigación que les he mostrado hasta el momento. De ahí la conveniencia de estar en un ensayo clínico para poder beneficiarse de lo que en un futuro podría ser el estándar de tratamiento. Y nada más, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y quedo a su entera disposición.